Primera Corintios capítulo 12, a partir del versículo primero. Lo tenemos, digo un amén. Yo quiero hablar sobre los dones espirituales para la iglesia. Los dones espirituales, ¿para quiénes? ¿Cómo uno puede tener dones espirituales? La Biblia Sagrada dice que hubo un profeta llamado Joel. Él en el capítulo 2 de su libro de Joel profetizó que en los últimos días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, y habló que de visiones, de profecías, y que en aquel entonces que sería derramado el Espíritu Santo, Dios estaría ministrando en la vida de los seres humanos. Y dice que sería derramada sobre toda carne. Aquí cuando habla toda carne, yo, pero de una forma muy personal, quiero creer que sobre la iglesia está derramado el Espíritu Santo para que ésta sea empoderada, y sobre el mundo para convencerlo de pecado, justicia y juicio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso habla de toda carne, que cuando nosotros predicamos el Espíritu Santo comienza a ministrar. Ahora, este derramamiento del Espíritu Santo habló también que es de una forma muy personal a través de Cristo, conocida también como el bautismo en el Espíritu Santo. ¿El bautismo en qué? El bautismo en el Espíritu Santo. Y para que fluyan estos dones que tenemos aquí, debemos ser en primer lugar bautizados en el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados en aguas, nos meten en el agua y nos sepultan en el agua. De hecho, bautismo significa que uno está sumergido en aguas, bajo el agua. Eso es lo que significa. También cuando somos bautizados en el Espíritu, nosotros estamos sumergidos en el Espíritu. ¿Sumergidos en qué? Estamos sumergidos en el Espíritu. Nosotros fuimos colocados dentro. Ahora el Espíritu Santo nos va a guiar. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y Él nos selló como propiedad de Dios. Eso quiere decir que fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Somos miembros del mismo cuerpo. Sin embargo, nosotros hacemos hincapié en cuanto a palabra bautismo, sobre lo que hace el Señor Jesús, y lo que hacemos en cuanto a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo no lo hace un ministro, no lo hace una persona en particular, no hace otra persona, sino el mismo Señor Jesús. Él nos bautiza en su Santo Espíritu. Es el único que puede hacerlo. Juan el Bautista dijo: yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que yo no soy digno de, agachándome, de saltarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces el único que puede bautizarnos en el Espíritu Santo para que se active estos dones espirituales a través de nosotros, ¿quién es? Es el Señor que nos bautiza, nos sumerge en su Espíritu. Y cuando eso sucede, lo primero que pasa es que hablamos en otras lenguas, como señal inicial, como prueba de que somos llenos, bautizados, sumergidos en el Espíritu. Y cuando comenzamos a practicarlo, a hablar en lenguas siempre, el Espíritu Santo de Dios comenzará a ministrar en nuestra vida el don que Él repartió en nuestra vida, conforme Él quiso, conforme a su determinación. Ahora, nosotros fuimos llamados por el Señor para anunciar el Evangelio, para predicar la palabra de Dios. Y está escrito en Hechos capítulo 1 versículo 8: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. Entonces, antes de ser testigos, la Biblia dice que nosotros vamos a recibir ¿qué? Poder. Vamos a recibir ¿qué?
Poder. Antes de ser testigos afuera, antes de llevar una palabra poderosa, la Biblia dice: ustedes serán investidos, van a ser empoderados, van a ser capacitados, revestidos. Con esta camisa yo estoy vestido, con el saco yo estoy revestido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estoy vestido y revestido. Así que en el Calvario el Señor nos vistió de salvación. En el Pentecostés el Señor nos revistió de poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para predicar la salvación bajo la gloria de Dios, orientados por el Señor. Así que el Señor nos envía a predicar, pero empoderados. Empoderado. Por eso dijo a sus discípulos: vayan a Jerusalén y esperen hasta que de lo alto ustedes reciban poder, y así ustedes van a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ellos esperaron, y 10 días después, en el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban otras lenguas conforme les daba el Espíritu. Ellos hablaban maravillas. Maravillas de Dios salían de su boca. Hablaron lenguas que ellos no sabían hablar, que quizás no entendían ellos, pero el Espíritu les dio que ellos hablasen lenguas humanas, lenguas que eran de aquellas regiones alrededor de Egipto, de Ponto, de Asia, de Capadocia, de Panfilia. Todos aquellos que vivían ahí, que escuchaban su dialecto, entendían lo que ellos decían, y dice que hablaban las maravillas de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que cuando Dios nos empodera con los dones espirituales, ¿para qué es? Para hacer maravillas. Diga así: voy a hacer maravillas. Cuando Dios nos empodera con el Espíritu Santo, Él nos envía bajo su poder para que la gente vea a través de nuestra vida las maravillas de Dios. Así que Dios nos capacita con esta potencia de lo alto, poder que capacita. Pero este poder nos capacita para en 3 áreas conforme a los dones que tenemos aquí. Ahora yo quiero que usted siga con su Biblia abierta, y quizás va a aparecer aquí en pantalla también los textos, y quisiera que usted lo viera conmigo en el nombre de Jesús. El Señor nos capacita a través de estos dones. Primero nos capacita para ver, para decir, y nos capacita para hacer. Nos capacita para ver, para decir, y ¿para qué? Nos capacita para hacer. Diga: hacer. Ver, decir y hacer. ¿Cómo? De forma sobrenatural. Porque hay iglesias por ahí que ya no ven, son ciegas. Ellas ya no hablan, ellas ya no dicen, son mudas, y ya no hacen, son paralíticas. ¿Me están entendiendo? Digan amén. ¿Por qué? Porque ya no fluyen los dones espirituales. Usted no tiene que venir de cualquier manera para hacerlo. Debe ser empoderado y capacitado. Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo Dios nos empoderó? ¿Qué significa eso de ver, decir y hacer? Primero, clase de dones espirituales que Dios nos da a la iglesia cuando nosotros somos llenos del Espíritu, cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu. Es la boca espiritual de la iglesia. Diga conmigo: boca espiritual de la iglesia. La boca espiritual de la iglesia es el poder para hablar de forma sobrenatural, que Dios empodera a la iglesia. La iglesia va a hablar ahora las maravillas de Dios, porque está llena, y Dios va a obrar a través de estos dones. La boca espiritual de la iglesia habla de 3 dones espirituales. ¿Cuáles son estos dones? Don de lenguas, don de interpretación de lenguas y don de la profecía, porque es el don de elocución, es el don de hablar, de proferir cosas dada por el Espíritu Santo de Dios. El primero es el don de lenguas. Diga conmigo: don de lenguas.
Este don es un don dado por el Espíritu Santo de Dios y no es el más inferior de los dones espirituales. No, la Biblia nos revela que es orar en espíritu. Cuando una persona, ella ora en lenguas, ella habla en lenguas, la Biblia dice que ella está orando en espíritu. ¿Dónde está escrito eso? Está escrito en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 14. Si usted quiere, habla su Biblia rápido en ese texto. Mira lo que dice allí. Porque si yo oro en lenguas desconocida, mi espíritu ora. ¿Mi espíritu hace qué? Ora. Entonces, ¿qué es hablar en lenguas? Es orar en espíritu. Pero a algunas personas les decimos así: vamos a orar en espíritu. ¿Y sabe qué hacen ellas? Ellas se callan, cierran los ojos y no dicen una palabra siquiera y quedan como momias. Y parece que están meditando y eso no es orar en espíritu. La Biblia dice que aquel que habla en lengua, vamos a leer el texto, no sé, ahí debe estar. El versículo dice, lea conmigo en voz alta, ¿qué dice? Porque si yo oro, ¿qué? En lenguas desconocidas, mi espíritu, ¿qué? Ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero mi espíritu hace, ¿qué? Ora. Entonces, ¿qué sucede aquí? El Espíritu Santo en mi espíritu me enseña a hablar en misterio con Dios. Quizás el hombre no entiende y es una oración tan poderosa que la Biblia dice que nadie lo entiende. Así que los hombres que están alrededor suyo no entenderán si es un misterio con Dios. Pero también es una oración tan poderosa que los demonios no entienden. Que esta oración no será estorbada, ella pasará derecho y tocará el cielo y llegará al trono de la gracia de Dios. Son códigos que solamente Dios va a entender, porque es el Espíritu Santo de Dios dándome a mí para hablar derecho con Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ese es el primero. Pero hay iglesias que ya no hablan en lengua, están cerrada la boca, ya no tienen, a veces cuando hablamos en lenguas, yo estoy hablando en lengua, Dios me despertó por la madrugada y comencé a hablar en lengua, estoy intercediendo, el Espíritu Santo me está impulsando en espíritu a orar por alguien que está en China, en Japón, en Brasil, en Chile o en alguna parte de nuestra república. Dios nos está impulsando a orar, y cuando esta oración, hermano, es hecha, ella es eficaz, ella es poderosa. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, don de lengua no es el más chico de los dones, es un don sobrenatural. Dice la Biblia que aquel que ora en lengua edifícase a sí mismo. Hay edificación, diga edificación. ¿Sabe qué significa eso? Significa que si yo no edifico mi propia vida, no puedo edificar la vida de otros. Así que yo debo orar en lenguas, yo debo pedir a Dios que me dé. Y si usted fue bautizado en el Espíritu Santo y ya no ora en lenguas, entonces usted está quedando sin edificar. No está usando la herramienta que Dios te ha dado para hablar en misterio, interceder, alabar a Dios y además edificar tu propio corazón, edificar tu propia vida. Y quizás suena como una profecía. ¿Por qué? Porque luego cuando hablamos en lengua quizás usted no está entendiendo, pero si es un mensaje para alguien o para toda la iglesia, puede suceder dos cosas. Alguien puede entender el mensaje porque es para ella o para él. Es un mensaje también para los incrédulos. Dios puede estar ministrando a su corazón. Y segundo, puede convertirse en una profecía. Cuando hay interpretación, Dios da una palabra poderosa a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira a tu hermano y dile, busca el bautismo en el Espíritu Santo. Ese es el poder para hablar. ¿Poder para qué? El segundo, el don de interpretación de lengua. Es el único don, mira, es el único don que depende de otro don. Si no hay lengua, no hay ¿qué? Interpretación. Y cuando hay interpretación, equivale a una profecía, a una palabra profética, a una orientación. Equivale también a una revelación. Diga conmigo, revelación. Porque Dios puede estar revelando algo a usted que usted entendió que Dios está hablando, que Dios quiere que usted lo haga.
a través de la palabra de Dios. Luego, el último de estos tres dones, que es la boca espiritual de la iglesia, es el don de la profecía. ¿El don de qué? El don de la profecía. 1 Corintios capítulo 14 y versículo 13. Mira lo que dice acá. Pero el que profetiza habla ¿a quiénes? A los hombres. ¿Para qué? Edificación, exhortación y consolación. Tres propósitos de la palabra de la profecía. Aquí no está hablando de ministerio profético, está hablando de la profecía en sí. Aquí dice la Biblia que aquel que profetiza habla ¿a quiénes? A los hombres. Aquel que habla en lengua, luego habla un misterio con Dios. Solamente Dios entiende. Ay, hermano, pero el que profetiza habla ¿a quiénes? A los hombres. Aquí podemos hablar de dos cosas. El que predica la Biblia está predicando profecía de las profecías. ¿Y está hablando con quién? Con usted. Porque la palabra de Dios, su destino es el corazón del ser humano, y ella no volverá vacía. Digo un amén a esto. Además de eso, Dios puede dar una revelación. Quizás yo estoy predicando aquí y el mensaje es profético y estoy hablando de la vida de alguna persona, y alguien dirá: a alguien le contó al pastor mi vida, a alguien le dijo quién fue el chismoso que comentó mi vida al pastor, y Dios le está hablando con alguien de forma especial en la iglesia, revelando su vida. Dios está diciendo: yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé lo que hiciste. Y la persona comienza a decir: ay Dios, ¿qué es eso? Yo voy a salir de este lugar, aquí está pasando algo, pero Dios no lo deja salir, porque Dios tiene un plan con él o con ella. Digo un amén en nombre de Jesús. Cuando falta palabra profética en la iglesia, falta visión y revelación. Y cuando falta eso, el pueblo se destruye. Cuando falta eso, está faltando conocimiento. Y la Biblia dice que el pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento de Dios. La profecía indica ¿qué? Indica para exhortar, consolar y edificar. Cierta persona se acercó a un pastor y dijo así dice el Señor: vas a perder tu esposa, tu trabajo, y aún vas a tener un accidente y perder una pierna. El pastor miró, pensó y dijo: la profecía es para edificar, consolar y exhortar. No me está edificando, no me está consolando esta profecía, y no me está exhortando. Ella me está matando, quitando, destruyendo. El que hace todo eso que él dijo es del demonio. El demonio vino para matar, robar y destruir. Me está quitando, destruyendo mi familia, y aún voy a perder una pierna. Y él pensó aún más, que con una pierna yo no estoy haciendo, con dos piernas no estoy haciendo nada. Imagínate, con una no voy a hacer nada para Dios. Entonces esa profecía es destructiva. La profecía, cuando viene para consolar, edificar y exhortar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ella construye, levanta, no destruye. Ella apunta un camino, ella exhorta. Exhortar quiere decir: ponte bien, disciplínate en mis mandamientos, en mis leyes. Es lo que Dios dice en su palabra. Mira lo que está escrito acá. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificar, exhortar y ¿qué? Consolar. Esta profecía que se dio a este pastor no consolaba, lo desesperaba, lo desesperanzaba, quedaba sin esperanza. Le estaba quitando y destruyendo su vida. Profecía que viene para destruir no es de Dios. Profecía que viene para arruinar no es de Dios. Ella tiene que consolar, ella tiene que exhortar, ella tiene que hacer que la persona se levante, ella tiene que edificar la vida y la iglesia. Digo un amén a esto. Cuidado. Pero el profeta es necesario que haya en la iglesia, pero el profeta también debe tener cuidado. Dice la Biblia Sagrada que mientras él está apuntando con un dedo, hay varios apuntando hacia él. El profeta, cuando él comienza a profetizar, dice que las dos o tres juzgue, no al profeta, sino a la profecía. ¿Y cómo juzgamos una profecía? Si se cumple es de Dios. Si no se cumple, no es de Dios. Pero no toda profecía es para que se cumpla. Ay, ¿por qué? Porque luego Dios revela algo para que usted ore, para que se destruya las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Él te revela algo que el diablo quiere hacer o que están haciendo para que usted ore y esto no suceda en su vida y en la vida de su familia. Palabra profética de Dios. Pero hoy día está faltando en la iglesia la boca espiritual. La gente ya no habla en lenguas, no interpreta lengua y ya no hay profecía. La iglesia está muda. La iglesia está muda, ya no habla. Cierto hombre dijo que no preparaba sus bosquejos para predicar y que en el momento Dios le revelaba. Entonces él cerró los ojos, subió al púlpito y colocó el dedo donde Dios tenía que hablar. Entonces cuando él abrió los ojos, estaba entre Malaquías y Mateo, en las dos páginas que están en blanco. Entonces él dio gracias a la iglesia y dijo: hoy Dios no quiere hablar. Y era una iglesia muda, una iglesia que no tiene mensaje, una iglesia que no tiene revelación, que la boca está tapada, cosida. Dios quiere que tú abres tu boca. La Biblia dice: abre tu boca y yo la llenaré. Ay, hermano, gente que no da gloria a Dios, que no glorifica a Cristo, cuando están en el mundo dan gritos, llegan roncos de tanto gritar, quizás en una discoteca, quizás en el estado azteca cuando estaba la selección jugando, pero cuando llega en la iglesia no da un grito de júbilo, no glorifica a Cristo. Aquí en la iglesia se vale decir aleluya, gloria a Dios, bendito sea Jehová, quien vive, Cristo y a su nombre, gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos alaban a Dios? Pero la iglesia ya está muda, ya no habla, porque no ha sido empoderada por el poder de Dios. Dios quiere que usted sea lleno para que abra tu boca de forma sobrenatural, para que Dios revele, haga cosas divinas a través de usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la otra calidad de dones que Dios le da a la iglesia, ¿cuál es? Ojos espirituales. Diga, ojos espirituales. Hay iglesia que está ciega, iglesia que ya no ve, que ya no contempla. Mira, ese es el poder para ver, que significa dones de revelación. Diga conmigo, dones de revelación. Hay iglesia que ya no tiene revelación, iglesia que hoy día ya está hundida en la revelación, está ciega, no tiene ni miopía, ni astigmatismo, ni otra enfermedad de los ojos, está completamente cegada, ya no ve. ¿Cuáles son estos dones? Primero, don de palabra de sabiduría. Diga, palabra de sabiduría. Es que Dios nos da una palabra sabia para aquel momento adecuado. Es un don que nos hace ver un consejo para el momento a la persona. Es la palabra de sabiduría. Dios usa mucho a los pastores en esta calidad de información. Dios da palabra de sabiduría. Jesucristo dijo a sus discípulos que les daría palabra y sabiduría. ¿Palabra y qué? Sabiduría. Dice que a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea, que su Espíritu Santo nos abriría la boca para hablar con sabiduría tal. La Biblia dice que Esteban estaba predicando el evangelio, el joven diácono Esteban, y mientras él hablaba a la palabra, era con tal sabiduría que la gente quedaba no podía ni decirle palabra, porque era palabra de sabiduría. No sabían cómo contrarrestar lo que él tenía en su boca, porque era revelación de Dios. Nosotros no nos movemos por un bosquejo simplemente, no nos movemos porque nos preparamos en la universidad, porque nos preparamos en un instituto bíblico. Nos movemos por la revelación que Dios nos ha dado en su palabra, para dar una palabra sabia. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia Sagrada dice que en la multitud del consejo hay ¿qué? Sabiduría, que indica, que apunta un camino. Dios no quiere opiniones de personas. Muchos pueden dar opinión. Lo que Dios quiere es una palabra de sabiduría, una orientación sabia, un consejo sabio. Digo un amén a esto. Pero falta en muchos. Ya no quieren, ya no tienen, porque están mudos y están ciegos. Ellos no ven una palabra sabia. No estoy viendo. Cuando nosotros tenemos palabra de sabiduría, estamos viendo una solución, estamos viendo un escape. ¿Cuántos dicen amén? Pero ya no ve. Muchos ya no tienen esa palabra, porque no oran, porque no buscan,
porque no tienen una orientación. Entonces, ¿qué buscan? El psicólogo. Pero la psicología no puede sustituir el poder de Dios. Digo un amén a eso. La psicología es importante, sí. Tú puedes ser un psicólogo y ayudar a las personas, sí, humanamente hablando, y estudiar la psique de la persona y saber cómo se mueve, sentimientos, emociones, intelecto y voluntad, y decir, aquí está tu problema. De hecho, hay muchas personas pensando que pueden solucionar problemas emocionales con dinero. Yo voy a tener un buen trabajo y voy a ser feliz. Cuando no tienen buen trabajo, no son felices. Entonces no solucionó tu problema. Hay gente que tiene dinero, pero no pueden comprar el sueño. Hay gente que tiene dinero, pero puede comprar una cama, pero no puede comprar el sueño. Hay gente que tiene mucho dinero, que pueden comprar una casa, pero no pueden comprar un hogar. Hay gente que tiene mucho dinero, que pueden comprar muchos hospitales, pero no puede comprar su salud, porque solamente la da Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios puede dar, Dios puede dar. Por eso busquemos sabiduría. No vamos a sustituir con psiquiatría y con psicología y con filosofías humanas el poder de Dios. Dios quiere llamar personas que quizás no estudiaron mucho en una universidad, pero tienen gracia, poder, unción para dar una palabra sabia a los hombres. Digo un amén a eso, en nombre de Jesús. Pero hay gente que ya no ve nada, está cegado. Una iglesia cegada. La Biblia dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. No hay visión si la iglesia está cegada, está ciega. No hay bendición en nombre de Jesús. Yo me acuerdo en la Biblia Sagrada que un hombre llamado José tuvo una palabra sabia, un consejo sabio, cuando el faraón tuvo una visión, un sueño, y le contó el sueño. La Biblia dice que José, además de decir que era el sueño, interpretó el sueño, le dio un consejo sabio al faraón, y el faraón dijo así: mira lo que dijo faraón, que en quién podemos colocar para... ¿Qué otra persona podemos colocar para administrar las cosas de nuestro reino, sino a ti, que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría? Un muchacho apenas que llegó con 17 años, pasó casi 12 años allá, a 13 años en Egipto, y Dios lo levanta como administrador. Hermano, Dios quiere dar sabiduría a su pueblo. La Biblia dice, aquel que tiene falta, pídala a Dios y Dios le da gratuitamente. Diga un amén a eso, en nombre de Jesús. Ahora esta sabiduría es de Dios, es un don de Dios. Diga, don de Dios. No es mío, es de Dios, es del Señor, Él nos da. La segunda es don de palabra de conocimiento. ¿Don de palabra de qué? Conocimiento o ciencia. Ciencia de Dios. ¿De qué habla este don? Habla de la omnisciencia de Dios. Dios nos da el permiso de conocer cosas que otros no conocen. Es un don de Dios. Por ser don de Dios, operado por el Espíritu Santo, Dios me hace conocer cosas que solamente Él conoce. Solo Dios conoce tu vida. Solo Dios sabe lo que pasaste esta mañana. Solamente Dios sabe cómo llegaste aquí. Y Dios me puede hacer conocer por este don, para darte una palabra sabia, para darte una orientación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora este don de palabra de ciencia opera con el don de palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios me hace saber del problema, pero me da sabiduría para aconsejar. ¿Cuántos dicen amén? Debemos pedirlo, anhelarlo. Dice la Biblia, aquel que anhela dones, aquel que los quiere, buscar los mejores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira a tu hermano y dile, busque los dones. Es tiempo de buscar los dones. Ay, Dios me dará el que Él quiera. Él es el que da como Él quiere. Sin embargo, dice que debemos anhelar, buscar. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Digan amén. Y Dios nos hace conocer. Este don nos operó cuando la Biblia dice que Zafira y Ananías hablaron mentiras a Pedro. Y dice que Pedro, escuchándolos, el Espíritu le reveló que era una mentira, porque ellos vendieron un terreno y colocaron parte del dinero allá en las manos de Pedro. Pero según lo que es la historia, iban a colocar todo el precio del terreno. Si hubieras vendido, hubiera quedado contigo Zafira y Ananías. Pero
Vendiste parte y quedaste con parte para ti. Viniste acá a mentir. No has mentido a los hombres, sino al Espíritu de Dios. Pero a Dios nadie puede burlarse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia dice que Dios le reveló al hombre de Dios, a Pedro. Hay un profeta en la Biblia, en primer libro de los Reyes, capítulo 14, a partir del versículo 1. La Biblia dice que Dios habló con Jeroboam y Jeroboam se enfermó, Abías, su hijo. Y su hijo, dice la Biblia, que él dijo a Jeroboam, a su mujer, dijo así: mire, ve al profeta y dile al profeta, y disfrázate, queda disfrazada. Y ve al profeta y habla con él, y ve despacito, y no diles que quién eres tú, pero este profeta fue el que me puso en el palacio, en el trono, y me ungió como rey. Ahora ve y habla con él, pero ve disfrazada. Antes que va a venir la mujer del rey, y ella viene disfrazada, y así le dirás a ella. Y dice la Biblia que él estaba él era ciego, el profeta. Él, porque era por la vejez, quedó ciego. Y él estaba sentado en su tienda, y ella llega. Y antes que ella entrara en la tienda, el profeta dijo: entra, esposa del rey. Y le dijo el hombre: ¿por qué vienes aquí disfrazada? ¿Por qué vienes así como si fuera otra persona? Entra, porque Dios me ha enviado a darte una palabra dura. Y le habló el profeta. ¿Qué operó ahí? El don de palabra de conocimiento. Dios le hizo al profeta conocer algo antes que ella llegara. Ellos tramaron, hicieron algo. Por eso ten cuidado. Si el hombre de Dios, antes que usted llegue, Dios venía contigo y ya está revelando aquí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo estaba en Brasil y entré en un autobús. Y cuando entré en el autobús, yo estaba con un pantalón blanco, y fui contento para un culto de oración, que el poder de Dios se movía. La gente ya antes de llegar a la iglesia, la gente dentro del autobús ya estaba hablando en lenguas, y veníamos y había gente llorando de acá dentro del autobús, hermanos. Antes de llegar a la iglesia ya había gente quemando el corazón. Y cuando yo llego a la iglesia, yo dije: Señor, voy a quedar detrás de todo el mundo. Estaba llena la iglesia, y unos entraban aquí ya saltando en el poder de Dios. Y lo que sucedió es que yo me escondí detrás de los grandotes y dije: Señor, aquí estoy. Si vas a hablar conmigo para darme una orientación, entonces, Señor, aquí estoy. Tú sabes que estoy aquí. Entonces dieron la oportunidad a un muchacho, y el muchacho se paró y dijo así: yo vengo a hablar a una persona que está aquí con pantalón blanco, está por ahí. Y abrieron un camino y llegó, ¡pum!, en mí. Y yo: eres tú. Dios te tiene una palabra. Y comenzó a hablarme a mí directamente. Y aquel mismo mes, Dios me confirmó mi ministerio. Dios me dio palabra. Dios confirmó todo lo que ya me había hablado en otro lugar. Ay, hermano, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén a esto? En nombre de Jesús. Y fui a otro lugar de oración, que allá se llama círculo de oración. Y estaba ahí, y yo quedé atrás. Pero el profeta estaba dando palabra de Dios aquí, allá, y a todos, y aquel. Y yo dije: Señor, habla conmigo también. Habla conmigo. Pero no había cómo llegar. La gente estaba tan apachurándose una al otro, que quería llegar al púlpito y no podían, como lleno estaba. Y Dios obrando y hablando y operando. Entonces, hermano, yo abrí mis ojos para ver así, porque yo estaba orando. Yo quería ver el predicador. Era alto, tenía 1,80, 1,90, no sé. Y yo chiquito, detrás de los demás grandotes. Y yo comencé para ver a Jesús. Pero era el profeta que yo quería que hablara conmigo, que Dios me diera una palabra. Ay, yo cerré mis ojos y dije: ay, Señor, no hay cómo llegar allá. Y vi que él salió corriendo, el predicador. Dio la vuelta alrededor, salió fuera del templo por una puerta que estaba allá. Y vino y puso sus manos sobre mis hombros.
y me dio una palabra y dijo: prepárate, solo eso Dios me dijo que te dijera, porque la obra es grande. Prepara para el ministerio. Oh, mis amados, yo alabé a Dios. Yo dije: Dios todavía habla, Dios reina, Dios da palabra. ¿Cuántos lo creen? Digo un amén en nombre de Jesús. Dios da palabra, todavía Dios habla. Aleluya. Y luego mi esposa, que era mi novia, habló en una oportunidad de una iglesia que él estaba y dijo: mira, mi novio estaba en un lugar y él dijo que tú le dices una palabra. Y yo nunca vi a este hombre en mi vida, nunca supe, pero Dios ve, Dios sabe. ¿Cuántos dicen amén? Mira a tu hermano y dile: Dios te conoce. Ay, hermano, Dios conoce nuestra vida. Aleluya. Eso. Y el último don de los ojos espirituales, el don de discernimiento de espíritu. ¿Don de qué? Es ver qué espíritu está hablando. Ojos espirituales. Hay iglesia que ya no tiene discernimiento. La Biblia dice que debemos ver qué espíritu habla. La Biblia dice: probad los espíritus. ¿Probad qué, hermano? ¿Cómo voy a probar, pastor? Hay un método en la Biblia muy bueno. Dice la Biblia: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne es el espíritu del anticristo. Entonces nosotros decimos: en el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesús, yo confieso que Jesús vino en carne. Amén. Si alguna persona no puede confesar eso, cae endemoniada. ¿Por qué? Porque es el espíritu del anticristo que está operando. Es una forma de decidir, de ver, de probar los espíritus que están hablando. Pero esto acá, que no es una prueba, es una revelación. ¿Qué significa? Que Dios me hace ver si es el hombre que está hablando por su propio espíritu, si es el espíritu de Dios que está hablando, o si es un endemoniado lleno de obras diabólicas, de cosas malas y adulterio que sale de su boca. Dios me hace percibir, apenas a escucharlo orar, hablar. Yo sé quién está hablando. Entro en una atmósfera, yo siento una opresión. Yo digo: aquí hay obras diabólicas. Yo veo una persona, mira, esta persona está rara, su rostro está transfigurado. Dios me da el discernimiento que hay cosa diabólica aquí. O alguien está con un espíritu engañoso. A veces no es una endemoniada o un endemoniado, no, es el espíritu de uno que es orgulloso, es el espíritu de uno que es perverso, es el espíritu de uno que es malo. Y Dios nos da el discernimiento para saber que esta persona tiene mal carácter. ¿Mal qué? La persona necesita, y Dios nos permite contemplar. La otra parte de este don es que Dios nos hace ver ángeles, discernimiento del mundo espiritual. Dios nos hace ver ángeles, sean caídos o sean ángeles de Dios. Dios nos hace percibir, discernir el mundo espiritual, contemplar. Cuando Dios me hace percibir esto, sea en sueño, el don sea en visión, sea aquí que yo, mira, acabo de ver un ángel, acabo de ver algo de parte de Dios operando aquí. Dios me abrió los ojos. Discernimiento del mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay una cosa: hay iglesia que está cegada. Ya no tiene palabra sabia, ya no tiene discernimiento de espíritu, ya no tiene palabra de ciencia. Está cegada. Entonces esta iglesia es un club social. No hay palabra, boca espiritual está tapada, ya no habla, ya no ve. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Si usted participó de una iglesia, usted que estuvo en esa situación, te influenció a ti. ¿Sabe qué tienes que hacer? Renunciar todo lo que le dio que no era de Dios. Si cegó tu visión, te quitó la bendición, diga: renuncio en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando una iglesia está así, es propio de que el pastor de la iglesia esté así. Significa que hay un dicho que decimos así: tal pastor, tal iglesia. Así que si el pastor está así, está dando un mensaje de ceguera a la iglesia. Yo doy lo que traigo, yo doy a la gente lo que tengo dentro de mí. ¿Sabe qué voy a hacer? Si me dieron eso, si me envenenaron, si colocaron eso dentro de mí, yo renuncio todo lo que no es de Dios y recibo para mí todo lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En nombre de Jesús. Y el último: manos espirituales. Diga conmigo: manos espirituales.
Hablamos de ojos espirituales, de boca espiritual y ahora las manos espirituales. ¿Qué significa? El poder para hacer. Diga conmigo, poder para hacer. Estos días yo vi un político diciendo, vamos a mochar la mano a los ladrones. Y eso pasó por internet, por todo ahí, por los noticieros. Y dice, hasta colocaron así, si él fuera pastor, iba a mochar las manos de los que no dan el diezmo. Hasta eso colocaron ahí, que voy a mochar la mano. Y la señora dijo, ¿no está hablando literal o en figurativo, figurado? Literal. ¿Usted le cortaría la mano? Sí. Hermano, hay gente que está así, ya, mano seca, mochada, así dice, ¿no? No sé, esto, cojo de manos, ya no tiene, ya no habla, ya no hace nada, no tiene poder para hacer. Con la mano nosotros decimos stop, con la mano nosotros ayudamos, levantamos, es el poder para fabricar, para ser productivos. ¿Cuántos dicen amén a esto? La mano produce, bendice a los demás. Para eso es la mano. Con la mano nosotros echamos fuera las obras de las tinieblas. Y mira que el poder para hacer de alguna iglesia está quitado. Primer don del poder para hacer, el don de sanidades. ¿Don de qué? Son dones de sanidades. Son varios dones de sanidades para sanar varios tipos de enfermedades que Dios da. Dios usa mucho a los evangelistas con este don, operando. Mientras ellos oran, sanó de cáncer, sanó de leucemia, sanó de lupus, sanó de problema en el riñón, sanó los ciegos comienzan a ver. Hay varios tipos de enfermedad comienzan a desaparecer. Hay uno, yo tenía hernia, ya no la tengo aquí. Una persona que es usada por Dios con este don, ella no necesita esforzarse mucho. ¿Cómo? Gritar, sana, sana, sana. Toma una botella de aceite y en la persona para que se sane. Y no, sacudirla, venga, vas a sanar, vas a sanar, vas a sanar. Hay quien no tiene el don, hermano, hace un ritual en la persona, patalea, tumba, escupe en su cara, bafo de león, para tumbarla, le pisa el pie, la empuja, hace de todo para sanarla, un ritual, y ella no sana. Pero una persona que es usada con el don, los dones de sanidades, levanta la mano y las personas comienzan a ser ministradas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo estuve con un evangelista muy usado por Dios, y mientras él comenzó a orar, hermano, yo nunca había visto eso. Yo estaba iniciando en el ministerio. Cayó niños endemoniados, cayó una señora, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y un montón cayeron endemoniados. Y yo no puedo con todo eso. Y él solamente levantó su mano y dijo, en nombre de Jesús, comienza a salir, libre, libre. Y fue liberado aquel, y el otro. Y yo salí con él salió ayunando. Fuimos a ayunar y salimos en la calle, pasamos en la calle, hermano, así en la calle, y la gente caía endemoniada dentro de sus casas y eran liberadas, consideradas personas locas de manicomio, y fueron libres por el poder de Dios. Cuando Dios usa con este don el poder de hacer milagros, maravillas de Dios, portentos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te quiere usar con sanidades. Mira a tu hermano y dile, levántate en sanidades en el nombre de Jesús. Dios quiere usar la iglesia. Dios nos ha empoderado la iglesia. Dios ha dado eso a los pastores. No, dice la Biblia, a la iglesia. ¿A quién, hermano? Y reparte a cada uno como Él quiere. Entonces Él no me da a mí como yo quiero. Yo oro por ti, te voy a impartir este don. No, es el Espíritu, es el que da. Diga un amén en nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo. Segundo, don de milagros. ¿Don de qué? Estos son actos de poder sobrenatural que altera el curso de la naturaleza. Está relacionado, hermano, con acción de proteger, con acción de sobrenatural de Dios. Como la Biblia Sagrada dice que en un cierto momento Josué dijo al sol, para, luna detente en Gabaón. Sobrenatural, milagro de creación. No hay una pierna, tiene una pierna cortita y se ora y se quedó como la otra. No tiene un dedo, yo tengo mi dedo. ¿Qué pasó? Milagro de Dios, milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando ora y un muerto resucita, ¿qué sucedió ahí? ¿Una sanidad? No, un milagro, porque el cuerpo se le quitó el espíritu y regresó a Dios. Y una persona ora con fe, ora a tal punto que el espíritu se devuelve y se encarna otra vez en su propio cuerpo, en su propia carne, y abre los ojos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estás en casa. Porque alguien oró de una forma sobrenatural, un milagro ocurrió. Y el tercero y último del poder para hacer que Dios nos da es el don de fe. Diga fe. Esa no es la fe de salvación, no. La fe de salvación es la fe de creencia, de creer en lo que está escrito en la palabra. Pero esta fe que dice acá es un don de Dios. Nosotros llamamos de fe de Dios. Ahí uno dice, entonces yo puedo decir, silla, levántate, comienza a caminar. Ahí se mueve todo eso acá. Comienza un sismo espiritual aquí, la gente comienza a ver temblar. No, si es de Dios, es un don de Dios, entonces Dios nos empodera para creer en algo sobrenatural en un momento que Él quiere. En el momento que Él quiere, no en el momento que yo quiero, porque es la fe de Dios obrando. O sea, es el poder sobrenatural de Dios para creer en algo increíble. Como Pedro miró a aquel hombre que estaba en la puerta, la hermosa, y lo miró y dijo, la fe de Pedro fue tanto que él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Tomó la mano de él con fe y lo levantó. Si fuera un milagro operacional en la vida de aquel hombre, él no hubiera tomado la mano y levantado. El milagro apenas dice y pum, ya está. Pero cuando es la fe, nos impulsa a creer en algo sobrenatural y hacerlo. La fe es sinónimo de creer. Creer es un verbo y verbo es una acción. Entonces lo que Dios hace a través de la fe es accionarnos para hacer algo sobrenatural. Es el poder de Dios para que nos movamos en potencia de Dios. Es el poder de Dios para impulsar a la iglesia en movimientos. Es el poder para hacer. Yo voy a hacer milagros, yo voy a hacer sanidades, yo voy a tener fe para levantar muertos, yo voy a tener fe sobrenatural para decir a este monte, salte de aquí y vete para allá, y será hecho en el nombre de Jesús. Pero hay iglesia que ya no cree, que ya no tiene manos, está mochada, está paralizada, está seca, ya no hace nada, ya no puede levantarla para hacer nada. ¿Cómo lo hacen? A través del dinero. Hoy la iglesia tiene plata y tiene oro, pero no tiene levántate y anda. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos poder de Dios. Ay, hermano, la tecnología no es poder de Dios, necesitamos poder de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? La tecnología es buena, la información que tenemos hoy es buena, pero hoy tenemos mucha información y poco poder. Necesitamos poder, unción para transformar nuestro entorno, nuestro mundo. No vamos a hacer sin Dios. ¿Cómo lo conseguimos? Oración. Ellos fueron en Pentecostés a orar, esperar 10 días, clamar y solicitar el poder de Dios. 10 días después estaban llenos. A partir de ahí, Pedro nunca más negó a Cristo. Pedro fue sobrenatural. Pablo, después que fue lleno del Espíritu, trastornó el mundo entero. Todos los discípulos se levantaron y fueron tan poderosos, capaces de morir y entregar la vida con el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El poder de Dios nos capacita para hacer cosas grandes y sobrenaturales. Pero la iglesia ciega, muda y paralizada, ya no hacen nada. Y Dios nos quiere levantar para hacer en este tiempo cosas gloriosas. Usted se acuerda la fe de Pablo cuando él llegó en la isla de Malta y recogiendo pedazos de palo y leña para la fogata que hacía frío. Dice la Biblia que una víbora salió de la nada y le mordió la mano y quedó colgada y la sacudió en la fogata, y la gente esperaba que él muriera y cayera muerto. Y lo que decían de él, este hombre debe ser un malhechor terrible, y la justicia de Dios llegó a él, y mira lo que es. Ahora, ¿qué estaba la expectativa de la gente con aquel hombre? Vamos a esperarlo hinchar, que él se hinche y que se muera, porque la víbora es la peor de aquí.
¿Sabe qué sucedió? No pasó que lo que ellos esperaban. La expectativa, cuando nosotros tenemos el poder de Dios, sucederá con nosotros no lo que la gente espera que suceda, sino lo que Dios determina, lo que Dios ha determinado. Aunque lleguen las víboras, sacudiremos en el fuego. ¿Sabe qué dijeron después? Este hombre debe ser un Dios. No, hermano, es que Dios estaba con él, es que Dios verdadero estaba sobre él. En nombre de Jesús, es que fue empoderado por la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando somos llenos del poder de Dios, Dios nos ha dado un destino. ¿Sabe que Dios le dijo a él? Es necesario que llegues a Roma. Entonces no hay víbora, no hay embarcación rota que nos pueda detener. Cuando el poder de Dios está sobre nuestra vida, llegaremos al destino, llegaremos a donde Dios planeó en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Mira a tu hermano y dile: llénate del poder de Dios. En nombre de Jesús. Ahora otra vez dile: tu destino está allá adelante. Dios te tiene un destino. No estás sin destino, hermano. No eres cualquier persona. Algo sobrehumano Dios quiere hacer. Yo quiero invitarte a llenarte del poder de Dios. ¿Cuántos quieren ver, hablar y hacer de forma sobrenatural? Diga un amén a esta palabra. Entonces póngase sobre sus pies ahora, en nombre de Jesús. ¿Cómo viene este poder? Viene a través de la llenura. La iglesia no puede dejar de hacer en el poder de Dios. La iglesia tiene poder para hacer cosas grandes. Los carismas del Espíritu Santo están disponibles para la iglesia. El Señor nos invita a través de la palabra a tomar posesión de este poder hoy, pidiendo a Dios que sus dones sean derramados por obra del Espíritu Santo y repartido en la iglesia. La Biblia nos habla de ello. Ella dice: y recibiréis poder, y recibiréis poder en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para ver, para hablar y para hacer de forma sobrenatural. Que cuando usted predique de forma sobrenatural. Cuando usted ore de forma sobrenatural. Dios nos ha empoderado con el poder del Espíritu Santo. ¿Usted no se alegra por eso? Aleluya. Yo me alegro, mi amado, porque Dios me ha empoderado con su poder. Pero eso no es solamente para mí, es para usted. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted reciba esta palabra con entusiasmo. Cuando dicen amén a esta palabra, aleluya. En nombre de Jesús, levante su mano así y diga: Señor, yo quiero dones, Señor, en mi vida. Yo quiero ser usado por ti, Señor. Yo quiero ser lleno del Espíritu, lleno de tu presencia, lleno de tu gloria. Abre mis ojos, Señor Jesús. Ayúdame a abrir mi boca. Los que no abren sus ojos no pueden ver. Los que no hablan son tímidos. Los tímidos no heredarán el reino de Dios. Los tímidos, la Biblia dice que Dios nos da boca para confesar, para hacer confesión. Dios con esto ha decretado a su iglesia un poder sobrenatural. Y con ese poder Dios dice: os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y ningún poder del maligno os hará daño. No te puede dañar. Brujería, si eres lleno del poder de Dios, no te puede dañar. Hechicería, obras de santería, no te puede dañar. Ocultismo, cuando te entregas a Cristo, las maldiciones que persiguieron tu familia, hasta allí llegó. ¿Me está escuchando? Hasta allí llegó. Si fue perseguida tu familia por pobreza, un demonio de pobreza, hasta ahí llegó. Se rompió ahí. ¿Por qué? Dios ha decretado que usted es lleno de poder. Lleno de poder. No hay demonio ahora que te puede hollar, que te puede pisar. La autoridad está con la iglesia, está contigo, está sobre ti. El poder de Dios está en el nombre de Jesús. Y sabe que Él dijo: yo estoy contigo todos los días. Si Dios está conmigo, nadie me toca sin antes llegar a Él primero. Yo soy consentido de Él. Tú eres consentido, consentida de Dios. Nadie te puede tocar sin llegar a Él primero. Tú eres la niña de los ojos de Dios.
Alguna persona enferma, pase aquí, yo quiero orar por ti. Hoy tenemos que ver la Biblia en acción. Ustedes que están aquí adelante, la Biblia, palabra de Dios en acción, que dice: ella no volverá a mí vacía. Ella no volverá vacía. Hoy una vez más, ella engendrará y prosperará para lo que fue enviada. La palabra que estoy enviando a su corazón y a sus cuerpos es sanidad. En nombre de Jesús, como ministro del Evangelio, bajo la autoridad del Señor, yo declaro sanidad en sus cuerpos. Lo que estaba molestando, ahora en el nombre de Jesús se va. Riñones, sangre, en nombre de Jesús. Hígado, en nombre de Jesús. Cartílagos, pierna, músculos, en nombre de Jesús es sano. En nombre de Jesús comienza a desaparecer lo que estaba mal. En el nombre de Jesús. El profeta le habló a los huesos secos, porque el Espíritu dijo: huesos, habla y dile a los huesos secos que vivan, que cada hueso secos se vayan a su lugar. Y él profetizó como Dios le mandó, y los huesos secos se movieron. Yo ordeno a lo que estaba muriendo en su cuerpo que comience a tener vida. Hombre, en el nombre de Jesús se sano. Niña, se sana. Mujer, se sana en el nombre de Jesús. Se mueve todo lo que estaba en el cuerpo en el nombre del Señor Jesús.